y pedí un cambio de vida. Obviamente se podrán imaginar el cambio de vida que yo pedía, pero el niño me cambió mi vida en esa Navidad, a su manera y en una forma muy dolorosa, como lo van a escuchar, pero que hoy no cambiaría por nada. El 25 de diciembre, que es el día después de que termina la novena, decidí pasar la noche en una plantación de café de uno de mis tíos. A medianoche, cuando cruzaba la puerta de la hacienda en un jeep, en un campero, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha en la cabeza y me llevaron prisionero a la selva. En la selva me escondieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas de la selva. Un sitio terrible. En total estuve secuestrado 6 meses, pero los primeros 15 días fueron en esa cueva. En el día 15 llegó otro grupo de guerrilleros. Me sacaron de la cueva, me quitaron la capucha y me desataron y me pidieron una suma de dinero enorme. Me dijeron que si no se las daba, iban a asesinar a toda mi familia. También que estaba sentenciado a muerte y cuando terminara de pagar la recompensa me iban a ejecutar. Me ataron de nuevo, me encapucharon y me escondieron en la cueva. Me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar. Esa noche fue la noche que tuve esta experiencia con Dios. Yo estaba en esa cueva totalmente destruido porque no tenía esperanza de salir con vida de esa selva. Toda mi familia estaba en peligro. Lo más grande que había tenido en mi vida hasta esa noche era el dinero y prácticamente me lo iban a robar todo. No podía estar en una situación más terrible. Estaba perfectamente despierto y consciente. Tenía 47 años y de pronto entré en un éxtasis. En ese momento yo no sabía lo que un éxtasis era. Pensé que me estaba muriendo. Aparezco boca abajo contra la hierba en una montaña muy alta, en un silencio como nunca había vivido. Solo lo puedo describir como un silencio perfecto. Miré hacia adelante y muy lejos en la distancia podía ver otra montaña más alta, y la cima de esa montaña estaba cubierta de niebla, y la niebla comenzó a despejarse poco a poco, y apareció la ciudad más extraordinaria de luz, una ciudad absolutamente preciosa. A pesar de la distancia, yo la podía ver perfectamente, pero mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y en ese momento comencé a escuchar el sonido de aguas que se acercaban hacia mí. No las podía ver, pero las podía escuchar perfectamente. Y luego se convirtieron en muchas voces absolutamente preciosas, en perfecta armonía. No podría decirles si estaban cantando, orando, hablando, pero eran preciosas. Luego se convirtieron en una sola voz, y esa voz venía de todas partes. A pesar de yo haber vivido tan lejos de Dios tantos años y de haber adorado tantos dioses falsos, cuando yo escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. Pero como acababa de tener la iluminación de mi conciencia, conocía el terrible estado de pecado en que se encontraba mi alma y no resistía la voz. Esa voz era el absoluto perfecto amor, y yo no tenía amor, la voz me quemaba, pero el Señor me mantuvo ahí en su misericordia y me habló mucho. Él comenzó hablándome de la iglesia en este corto espacio.
les comparto algo lo que dijo. Él comenzó diciéndome que la Iglesia Católica es su iglesia, su pueblo, un pueblo escogido, separado, predestinado, su ejército, instrumentos eucarísticos de reparación. Y me dijo: yo te escogí desde el vientre de tu madre y tú desertaste mi iglesia. El Señor no me acusaba, pero yo me acusaba a mí mismo y me dolía mucho. Él continuó hablándome del sacerdocio y me dijo: dentro de los seres humanos que hay en este mundo, la persona que más poder tiene contra las huestes del mal es un sacerdote santo. Dice: un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Y luego me habló de los consagrados, los religiosos, los matrimonios. Y me dice: cuando los religiosos o los matrimonios son santos, son torres de luz en este mundo de tinieblas. Y luego me habló del sacramento de la confesión y lo comparó con un exorcismo. Y me dijo: cuando estamos en pecado mortal y permanecemos en él, el demonio toma ese pecado. Y entre más tiempo estamos en pecado, más demonios se unen a él y terminamos con una legión por cada pecado mortal. Y solo la Iglesia, por medio del sacramento de la confesión, de manos del sacerdote, tiene la autoridad para desatarnos del diablo. Él no le obedece a nadie más. Si nosotros pudiésemos ver una molécula de un demonio, nunca dejaríamos de confesarnos, porque es lo más espantoso que ustedes se puedan imaginar. El Señor me comparó el sacramento de la confesión con muchas cosas, me llevó hasta el pecado original y me recorrió prácticamente toda la historia sagrada y me explicó por qué Jesús, con tanta urgencia, cuando resucitó, instituyó ese sacramento. Después me habló de la Eucaristía y me dijo: la Eucaristía es el don más grande que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad. Porque en un momento Él estuvo en silencio y luego me dijo: nosotros somos su ejército, pero la salvación es para toda la humanidad. Nosotros somos responsables de la salvación de las almas. Y entonces me muestra un sacerdote en la sacristía preparándose para celebrar la misa y me muestra cómo es que en ese momento comienza una inmensa batalla espiritual, porque la misa es el golpe más grande contra Satanás. Y me muestra cada una de las oraciones de cada una de las vestimentas litúrgicas y cómo cada oración representa un arma. Luego me muestra el sacerdote caminando hacia el altar, ya revestido, y cuando se inclina y besa el altar, desciende del cielo una luz enorme que cubre un territorio muy grande de personas, no solamente católicos. Y durante la misa, las fuerzas del mal se retiran porque no resisten esa luz. E inmensos milagros ocurren durante cada misa. Cuando estamos en la iglesia y estamos debidamente preparados para comulgar, hay mucha gente muriendo alrededor del mundo en ese instante y muchos en peligro de condenación. El Señor, cuando tomamos la hostia, rescata un alma, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Pero me llevó a un pasaje de San Pablo, donde él dice:
no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado, o que te comes tu propia condenación. Y me mostraba la trascendencia de nosotros como instrumentos de Dios para prepararnos para esa Eucaristía, porque la misión más grande que tenemos nosotros es la Eucaristía.